¿Qué significa que en el momento en que está reunida el Consejo de Seguridad de la ONU se produce la invasión? Esto suena como una provocación. En política y sobre todo en este tipo de conflictos no hay casualidades. ¿Están funcionando los mecanismos que se crearon hace ya muchas décadas para prevenir este tipo de situaciones bélicas? La ONU, el Consejo de Seguridad de la propia ONU, la OTAN, etcétera, ¿están funcionando, doctor? Bueno, evidentemente ya no están funcionando y estamos, creo yo, frente a un agotamiento de este modelo que surgió exactamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Y surgió, hay que decirlo, de un pacto, de un acuerdo entre los principales países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial y son los que tienen el derecho a voto en el Consejo de Seguridad, es decir, Estados Unidos, Francia, eh, 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 Rusia, Gran Bretaña y China. O sea, los 5 países son los que pueden vetar cualquier resolución. Entonces, eran porque había un acuerdo, un pacto de cómo las fuerzas se distribuían en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el Consejo de Seguridad es el instrumento por excelencia de, en su momento, la negociación y la pacificación del mundo. Es decir, era donde las grandes potencias se reunían para resolver las cosas. Por eso fue tan importante, por ejemplo, en la crisis de los misiles en Cuba, el Consejo de Seguridad, y muchos conflictos posteriores. Pero lo que estamos viendo ahora es de que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña y la URSS pues han violado, por lo menos en términos generales, los acuerdos del Consejo de Seguridad para lanzar sus distintas iniciativas militares. Concretamente, por ejemplo, el ataque de Estados Unidos a Irak es un ejemplo, y ahora esto del consejo, el ataque ruso a Ucrania. Entonces, los instrumentos tampoco tienen contrapesos. Por ejemplo, Trump trató de desarmar la OTAN. Sí. Él incluso estaba planteando que Estados Unidos debiera salirse de la OTAN como instrumento militar de potencia de Occidente frente a otros incidentes. Ahora la OTAN está absolutamente incapacitado de dar respuesta alguna a lo que está pasando en Ucrania. Y cuando el presidente Zelensky de Ucrania dice nos dejaron solos, pues se está refiriendo a eso, ¿no? A que porque él había puesto mucho su proyecto de gobierno en aliarse a Occidente. Incluso él quería personalmente que Ucrania se integrara a la OTAN. Pero bueno, de alguna manera los países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, le convencieron al parecer de que, bueno, no era el momento, no era conveniente, iba a provocar un conflicto y pues, aunque no lo hizo, pero ya está el conflicto abierto, ¿no? Entonces, como la OTAN tiene este principio, Ricardo, de que si se ataca a uno, se ataca a todos, sí. Entonces, para Ucrania era muy importante y bueno, no se dio y ahora Ucrania está solo enfrentando a las tropas rusas y resistiendo hasta donde pueda, ¿no? Claro. Doctor Ricardo Pasco, ¿es suficiente las sanciones económicas, las sanciones políticas, o a futuro vemos que finalmente el conflicto va a escalar y habrá
una intervención militar de los integrantes, por ejemplo, de la OTAN o de otras naciones. ¿Cómo vemos esta situación y lo que vendría adelante? Mira, yo lo veo muy complicado en términos de cómo es posible utilizar sanciones económicas en el largo plazo. Quizás en el corto plazo tengan efectos, pero recordemos la experiencia después de la Primera Guerra Mundial. Aplicaron sanciones económicas terribles a Alemania y lo único que crearon era el huevo de la serpiente de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y entonces, ¿hasta dónde pueden perdurar las sanciones durísimas a Rusia sin reconocer que le pueden afectar seriamente a Rusia y al pueblo ruso, si es que se aplican con la energía que amerita la situación? Pero no pueden resolver el problema, es decir, no van a doblegar a Rusia con las sanciones. No digo que pudieran tener un efecto de hacer retraerse eventualmente en la invasión a Ucrania. Pudiera ser, no sé, pero especialmente si convocan a elecciones nuevas, donde otra vez las fuerzas mayoritarias vinculadas mirando hacia el occidente podrían ganar unas elecciones. Pero ahora lo que veo es que, por ejemplo, Putin acaba de llamar a las Fuerzas Armadas ucranianas a dar un golpe de Estado contra el gobierno para instaurar un régimen militar en ese país, que es lo que él quisiera y que es lo que él impulsó en Belarus, que está al lado, y que es un gobierno vinculado a él también. Entonces, yo creo que a menos de que los ucranianos sean capaces de resistir y aguantar el ataque de los rusos y meter a los rusos en una guerra de larga duración, que creo que sería el único escenario donde podrían quizás cambiar la posición de fuerza. Pero estamos frente a un gobierno que entiende la fuerza, no entiende las razones, no entiende la ley. Pero lo que tiene Ucrania a su favor es de que los rusos no han podido llegar a la frontera con Polonia y los países colindantes. Y entonces ahí, si fuera el caso, Occidente podría estar proveyendo de armamentos, municiones, etcétera, al gobierno y al ejército ucraniano para resistir el embate de las tropas rusas. Yo creo que la idea de las tropas rusas es tratar de tomar todo el país absolutamente y sellar la frontera con Polonia lo más rápidamente posible para que ya no sea un lugar de acceso a armamento y apoyos y suministros a los ucranianos. Pero eso está por verse, pero ese es el único escenario. Pero para contestar la pregunta, estamos ya en un escenario donde ahorita se impone el más fuerte por la vía de las armas. Claro. Doctor, por último, en un minuto, al inicio platicaba usted que parece increíble que en el siglo XXI estemos viendo estas historias que vienen de más de un siglo atrás, las invasiones, los apetitos coloniales, territoriales y demás. ¿Qué está pasando con la democracia? ¿Se está debilitando? Lo estamos viendo en México, lo vemos en otras partes del mundo. No está funcionando la democracia, las sociedades no entendemos. ¿Cuál es un breve diagnóstico de esto? Que la democracia está en crisis, sin duda alguna.
Yo creo que parte del problema es que es el propio sustento a la democracia, que son los partidos políticos y una sociedad civil activa, se han debilitado mucho y tienen poca credibilidad por el lado que lo veas. En nuestro caso, por ejemplo, yo lo que estoy viendo es de que Morena sorpresivamente apareció en la escena política, ganó la elección abrumadoramente en el 18 y creo que es un partido de un sexenio. Es decir, ni tiene estructura, ni tiene programa, todos están peleados con todos discrepan con todos y va a la decadencia. Pero los otros partidos más tradicionales, más estructurados, pues tampoco tienen mucha credibilidad. Es una crisis de confianza de la gente donde los partidos no han logrado lograr conectarse con la sociedad. Y entonces, ¿qué es lo que hace la sociedad de alguna manera, diría, instintiva? Es bueno buscar un líder, un hombre fuerte. Un hombre autoritario que va a guiar los destinos del país. Es lo que mucha gente que sigue siguiendo a López Obrador piensan que es él, como siguen a Putin. Pero en realidad es ante la debilidad de los partidos, del sistema de partidos, de la credibilidad de las elecciones, de que los partidos ganan elecciones y no cumplen con lo que ofrecieron. Y entonces, bueno, viene la decadencia trágica de la democracia y la tarea es renovar la sociedad para renovar la democracia y no caer en los autoritarismos, Ricardo.